Hola, queridos estudiantes, vamos entonces a ver el tema de infección de tejidos blandos y pie diabético. La definición entonces de infección de tejidos blandos es un conjunto de cuadros de distinta expresión y gravedad que puede comprometer todas las capas de la piel, desde la epidermis hasta la fascia eh, que cubre pues ya el tejido muscular y óseo. Entonces, es de vital importancia determinar la severidad del compromiso local, determinar qué tanto compromiso sistémico hay, porque así como puede pasar como una infección localizada solamente en la piel, puede comprometer todos los órganos, puede generarnos una disfunción orgánica múltiple y hasta la muerte del paciente. En cuanto a la causa, pues las infecciones, vamos a hablar básicamente de las infecciones por bacterias. A veces son monomicrobianas, a veces polimicrobianas. Generalmente son producidas por Staphylococcus aureus, por Streptococcus pyogenes y algunos estreptococos del grupo B, C y G, sin olvidar que pueden haber enterobacterias y microorganismos anaeróbicos. Mm, Las lesiones localizadas que producen secreción purulenta eh, pueden ser forúnculos, abscesos, carbunclos, que es como una infección de varios abscesos más profundos, sobreinfección de heridas causadas por estafilococo aureus, mientras que las infecciones se pueden extender rápidamente, como la erisipela o la linfangitis, son generalmente causadas por beta hemolíticos. Las bacterias gram negativas y anaerobias pueden ocasionar infección en sitios quirúrgicos, en la pared abdominal, infecciones de tejidos blandos, alrededor del ano y en regiones en la región perianal. Últimamente hemos visto infecciones de tejidos blandos ocasionadas por Staphylococcus aureus meticilino resistente que viene asociado a la comunidad. Estábamos acostumbrados a que se presentaran en pacientes que habían tenido exposición a antibióticos o que habían estado hospitalizados. Últimamente ya los hemos visto pacientes con Staphylococcus aureus meticilino resistentes que vienen de la comunidad. Entonces, la piel es la barrera más extensa que tenemos, la que nos protege de todos los procesos infecciosos externos. Cuando la piel se lesiona, pues favorece que entren por ahí las infecciones. La epidemiología, entonces, pues es una enfermedad muy común, es nuestro de los principales motivos de ingreso y atención en urgencias, en hospitalización y en pacientes pues críticos. La incidencia entonces ha aumentado más o menos en un 100%, en un 11% en adultos con menos de 65 años. Son diagnosticados más o menos 11 millones de casos en países como Estados Unidos. El 95% son diagnosticadas ambulatoriamente como abscesos, foliculitis y celulitis, pues sin compromiso sistémico importante. Los principales factores de riesgo son la edad, la inmunosupresión, la enfermedad hepática y la insuficiencia vascular periférica. La tasa de incidencia va de 24,6 por cada 1.000 personas año. Es entonces el tercer motivo de consulta en el servicio de urgencias. Hay mayor prevalencia en hombres entre 45 y 64 años de edad. Entonces es importante recordar los componentes estructurales de la piel y los tejidos blandos porque dependiendo de la profundidad nosotros vamos a ver el tipo de enfermedad que estamos tratando y la severidad con la que se puede complicar ese paciente. Entonces, a nivel de epidermis podemos tener ampollas, escaras, vesículas, puede haber costras. Si el compromiso es bien superficial, vamos a empezar con el impétigo, con
el ectima, cuando hay compromiso de linfáticos, la erisipela, cuando es con compromiso de tejido celular subcutáneo será la celulitis, y si nos compromete la fascia y el paquete neurovascular, vamos a hablar ya de fascitis necrotizante. Bueno, entre los criterios de diagnóstico vamos a tener importantísimo entonces una valoración clínica completa en la que hagamos una historia clínica, una anamnesis, examen físico y apoyo de ayudas diagnósticas. Se clasifican en primarias y o secundarias. Las primarias hay sin necrosis o con necrosis. Sin necrosis serán el impétigo, la erisipela, la celulitis. En las secundarias, pues son lesiones que están asociadas a mordeduras, a infección del sitio quirúrgico o a infecciones de piel del diabético. Perdón. La clasificación entonces de las infecciones tenemos purulentas o no purulentas. Podemos tener las leves, moderadas o severas. La severidad depende del compromiso sistémico que tengan, el fracaso a los antibióticos orales, que haya inmunocompromiso por enfermedades crónicas, por quimioterapia. Esos pacientes entonces están expuestos más a llegar con hipotensión y a hacer falla multiorgánica si no actuamos de la mejor manera. Ya nombrando pues las enfermedades como más específicamente tenemos el impétigo, que es de las más superficiales. Inicialmente es una vesícula que se puede convertir en pústula. Ella tiene un contenido seroso y luego una costra, lo que llamamos la secreción, y la costra mielicérica, que es semejante a la miel. Es generalmente causada por estreptococos. Son infecciones localizadas sin respuesta sistémica importante. El impétigo ampolloso, pues son lesiones ya más grandes que producen esa secreción en más cantidad. Son poco frecuentes los síntomas constitucionales y por ser superficial no dejan cicatriz. El ectima entonces es como un impétigo que se ha profundizado más y son lesiones más grandes y que tienden a coalescer. Como son más profundas, ellas dejan tienen unas lesiones ulceradas que pueden dejar cicatriz. En cuanto a la evaluación de estas enfermedades iniciales que vemos como más superficiales, entonces a veces se recomienda el cultivo cuando nosotros tenemos algún indicio de que no vaya a mejorar el paciente, de que tengan uso de antibióticos, que sea crónica la infección, entonces se justifica hacer cultivos. De resto, no. Generalmente se tratan con soluciones tópicas como la mupirocina o la retapamulina. En caso de que sean lesiones ya extensas, por ejemplo, en el cabellito de un niño que nos quede difícil hacer el manejo tópico, entonces usamos ya soluciones orales que tengan esto como base, pues los betalactámicos. Entonces usamos dicloxacilina, cefalexina, clindamicina u otros como el trimetoprim sulfametoxazol. Tenemos además la foliculitis, que generalmente es causada por Staphylococcus aureus, pero en pacientes que se han estado en piscinas o en jacuzzis, en bañeras, pues con agua tibia, es posible que hayan pseudomonas o aeromonas o cándidas, ya estructuras o lesiones micóticas. Lesiones más grandes que los forúnculos y que generalmente fueron ocasionadas por una foliculitis, tenemos entonces el anthrax, que son lesiones múltiples, o sea, donde se ha infectado
la unidad que hay entre la glándula sebácea y el folículo piloso se han infectado, tienen una secreción purulenta y se fistulizan y se unen unas con otras, entonces son zonas más grandes que tienen varios sitios de drenaje. Para el tratamiento de la foliculitis, entonces lo mismo, generalmente usamos soluciones tópicas como la mupirocina, la clindamicina o ácido fucídico tópico. Ya en caso de los forúnculos, nos gusta usar trimetoprim sulfa o clindamicina. El trimetoprim sulfa es de los fármacos que menos tiene, que menos o que no se le ha visto resistencia al estafilococo aureus. Y la otra opción, pues, son las cefalosporinas de primera generación. En cuanto a la erisipela, que es un motivo frecuente de hospitalización, tenemos que dan algo de manifestaciones clínicas, fiebre, escalofrío, úlceras, son úlceras cutáneas con bordes bien definidos. A veces, o la mayoría de los casos, no hay úlcera, pero vemos que está bien delimitada la zona. Esta epidermis a veces se necrosa y se rompe y entonces nos deja unas úlceras pero muy muy superficiales. El manejo ambulatorio es con clindamicina y el manejo intrahospitalario también con clindamicina endovenosa. En cuanto a la celulitis, mmm, yo tengo un problema con el marco de este screen, no sé cómo ampliarlo. En cuanto a la celulitis, entonces son unas lesiones que están comprometiendo ya tejido celular subcutáneo y me pueden dar más manifestaciones clínicas como la fiebre, dolor, se ve la piel tensa y no vemos una zona delimitada, no vemos una zona delimitada, sino vemos una zona eh, mm, más difusa. ¿Sí? Vemos los cambios inflamatorios del rojo, el calor, de manera más difusa. El tratamiento ambulatorio con clindamicina y el intrahospitalario con clindamicina o con oxacilina. En cuanto a la terapia antimicrobiana de manera oral para el estafilococo aureus meticilino resistente, tenemos de opciones orales clindamicina, doxiciclina y el linezolid a estas dosis. De manera parenteral, entonces, los fármacos que ustedes ya conocen efectivos contra el estafilococo aureus resistente a meticilina, que es la vancomicina pues, estar pendiente de que no la podemos usar en pacientes con compromiso renal y la daptomicina, sobre todo en pacientes que queremos cubrir la posibilidad de bacteremia. Y los alternativas endovenoso u oral tenemos el linezolid y la ceftarolina. La celulitis gangrenosa es una entidad pues ya con más compromiso de piel, de tejido celular subcutáneo, inicia con edema y eritema local, es muy dolorosa, aparecen unas ampollas con un líquido amarillento, rojo, negruzco, que se rompen y nos dejan unas áreas ahí ulceradas. El tratamiento es de amplio espectro y cuando ya tenemos localizada la bacteria, que generalmente es un estreptococo, podemos hacer manejo dirigido con penicilinas. Seguimos a la fascitis necrotizante. Es una entidad catastrófica, es una entidad severa, con compromiso orgánico múltiple, porque es una lesión muy profunda que compromete los paquetes neurovasculares. Entonces podemos tener síndrome compartimental, que es cuando hay marcado edema, ese paquete neurovascular se comprime, entonces vamos a tener áreas distales de necrosis, de poca sensibilidad, que nos van a llevar a amputaciones. Entonces, pues es una entidad que tenemos que estar pendiente porque es de las principales complicaciones de la fascitis necrotizante. Otro tipo de fascitis necrotizante que tenemos es la gangrena de Fournier, que está localizada en zonas del periné,
en hombres que generalmente son diabéticos. Puede ocasionarse, puede verse también en mujeres, pero es más frecuente en hombres. Y nos va a dar marcados síntomas sistémicos, leucocitosis, hiponatremia, falla renal. Esos pacientes necesitamos tenerlos en unidad de cuidado intensivo porque las complicaciones sistémicas son muy frecuentes. Entonces, tenemos para los gérmenes de la fascitis necrotizante, entonces la fascitis tipo 1 es polimicrobiana, tenemos aerobios y anaerobios, tipo bacteroides, peptoestreptococo en combinación con estreptococos diferentes alpiógenes y tenemos enterobacterias. El grupo etario más frecuente es ancianos con enfermedades subyacentes, por ejemplo la diabetes, perdón. La fascitis necrotizante tipo 2 es monomicrobiana por un estafilococo del grupo A, es el más frecuente, o un estafilococo aureus meticilino resistente. Para determinar qué pacientes con una infección de tejidos blandos tienen riesgo de fascitis necrotizante, les aplicamos el score de RINEC, que son unos exámenes básicos que le hacemos a todos los pacientes que llegan con infecciones, que es la PCR, un cuadro hemático con leucocitosis, que tengan alteraciones de la hemoglobina, alteraciones del sodio, de la función renal y la glucosa. En esta escala, más de 6 puntos me da riesgo de fascitis necrotizante, entonces debo hacer imágenes y ver la necesidad de manejo quirúrgico y usar antibióticos de amplio espectro. Esta es una foto de un paciente que tuvimos con fascitis necrotizante. El tratamiento inicial es empírico, obviamente yo no voy a esperar pues a que me lo lleven a cirugía, a que le salga el cultivo, a que salga el hemocultivo. No, inicialmente hacemos un manejo de amplio espectro con piperacilina, tazobactam y vancomicina si la función renal me lo permite. Y alternativa tenemos meropen en vancomicina cuando el paciente llega con compromiso hemodinámico. Y ya después hacemos un tratamiento definitivo cuando tengamos los cultivos, entonces vamos a hacer un manejo dirigido. El tratamiento quirúrgico es la piedra angular del manejo porque yo tengo que erradicar el inóculo de bacterias que está ocasionando la infección. Este es el caso de una paciente que tuvimos hospitalizada, diabética, que llegó con disfunción orgánica múltiple por una fascitis necrotizante que se originó en esta zona de candidiasis oral que ustedes ven aquí por el panículo redundante que tenía la paciente. Había una zona aquí de micosis por cándida. Eso pues dañó la barrera de protección de la piel y por ahí entraron bacterias. Ella fue llevada a cirugía, tuvimos que hacerle esa recesión amplia de material de tejido graso y después se manejó con una terapia de presión negativa y la paciente evolucionó satisfactoriamente. Respecto al manejo, entonces, a las bacterias que están asociadas a la fascitis necrotizante, pues como ya les dije, pues la mayoría son polimicrobianas, entonces pues hay muchos gérmenes ahí, los anaerobios y gram positivos y gram negativos. Entonces, un esquema de manejo ya para tratamiento general en los pacientes con infecciones de tejidos blandos. Entonces tenemos que si son lesiones no purulentas podemos dividirlas o clasificarlas como severa, moderada o leve. Si son leves, pues usamos un derivado de las penicilinas, usamos un betalactámico, las cefalosporinas, la clindamicina o la dicloxacilina. Si es un manejo, un caso moderado, lo manejamos con clindamicina, ceftriaxona o una cefalosporina de primera generación. En los casos severos, entonces, debridamiento quirúrgico, hacer manejo empírico y empezar manejo de amplio espectro con piperacilina, tazobactam, vancomicina y ya dependiendo del cultivo y el antibiograma, pues hacer un manejo dirigido. En los casos purulentos, pues siempre necesita drenaje. Todas las lesiones que tengan secreción purulenta hay que drenarlas. Si es leve, pues solamente se drena y ya, como si fuera un forúnculo, por ejemplo.
En caso, los moderados, pues se hace la incisión, el drenaje y se toman cultivos y se hace manejo dirigido. Si es severo, o sea, hay compromiso sistémico del paciente, pues un manejo de amplio espectro con banco o daptomicina y linesolido ceftaroline. Y si es moderado, entonces un manejo empírico con trimetoprim sulfa oral o doxiciclina. Entonces vamos a hablar algo de las lesiones que son secundarias a una lesión previa de la piel, como el pie diabético, las úlceras por presión, infecciones del sitio operatorio o mordeduras. Solamente eh, vamos a profundizar entonces en las de pie diabético. Ustedes saben que las heridas quirúrgicas se clasifican en limpia, limpia contaminada, contaminada o sucia, dependiendo del sitio y del contexto clínico en el que se va a operar el paciente. Limpio, pues es una cirugía en un sitio que no tiene por qué tener bacterias, diga usted una articulación, ¿sí? El corazón. Una limpia contaminada es un sitio limpio, pero que puede, por alguna circunstancia, como el tracto respiratorio, el tracto urinario, puede tener colonización por bacterias. La contaminada, pues cirugías en las que hubo una contaminación, por ejemplo un sitio gastrointestinal, ¿sí? Eh, o incisiones en las que se encuentra una inflamación aguda no purulenta. Y las sucias, pues son heridas traumáticas antiguas que tienen ahí un tejido desvitalizado y en las que existen ya infecciones conocidas. Pues obvio, de limpia, contaminada hacia abajo son las que más riesgos tienen de infecciones por gram negativos, por gram positivos, por anaerobios, por infecciones polimicrobianas, mientras que las limpias, si se infectan, es por contenido de la piel que durante el procedimiento quirúrgico, al hacer la incisión, entonces se infectaron. Generalmente esos se manejan con antibióticos para gram positivos. Las otras pues ya van a necesitar manejos de más amplio espectro. Estos son unos scores que usan para riesgo de infecciones de herida quirúrgica, las úlceras por presión, entonces están ocasionadas por esas zonas prominentes de los huesos en pacientes con desnutrición, en pacientes postrados que están mucho tiempo en la misma posición, entonces tienen como ese riesgo. Esta es una imagen de una úlcera por presión, un paciente nuestro, y estas son pues algunas consideraciones respecto a por qué se ocasionan las úlceras por presión en paciente hospitalizado. Estos son ejemplos de pacientes que nosotros hemos tratado. Miren que esa es una úlcera que tiene una biopelícula muy grande. Esa biopelícula es una cantidad de detritus, bacterias, leucocitos, membranas que están ahí, fibrina, que están ahí localizadas sobre el lecho de la herida que no me lo va a dejar cicatrizar. Entonces, ¿cuál es el trabajo de clínica de heridas? Mediante apósitos, mediante VAC, mediante eh, curaciones bien hechas. Entonces vamos a tratar de ir quitando toda esa biopelícula para tratar de tener una lesión roja con tejido de granulación que me facilite ya hacer epitelización. Este es otro ejemplo de pacientes que hemos tenido nosotros. Yo creo que podemos entonces dejar aquí el tema de infección de tejido blando de las generalidades y ya hacemos entonces el tema de pie diabético.